Mi nombre es David Martínez Díaz y hoy vengo a hablaros de mí, a daros mi testimonio de vida, mi testimonio de conversión y explicaros pues cómo fue que Dios llegó a mi vida, que el Verbo hecho carne se me presentó y conocí de Él y me enamoré en todos los sentidos. Bueno, eh, empecemos por el principio. Eh, Ahora mismo tengo 38 años, nací en el 86, en aquella época en la que todavía no había móviles, no había internet, y los niños pues aún jugábamos con los amigos en el parque y no estábamos enganchados. Aunque sí que reconozco que me gustaban mucho los videojuegos, pero bueno, no nos desviemos. Y mis padres pues eran de la generación que hoy en día, bueno, son de la generación que hoy en día les llaman los boomers, ¿no? Del baby boom. Eh, y esa generación, pues, digamos que se caracteriza, entre otras cosas, porque de alguna manera es la generación que vivió la transición en su adultez más joven, por así decirlo, entre los 20 los 30, ¿no? Y que de alguna manera fue la generación que tomó las riendas en ese proceso. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que fueron una gente que, que tenían ganas de explorar el mundo, que tenían ganas de conocer lo que no se había conocido durante la dictadura, al menos en el sentido pues del relato, ¿no? De la propaganda. Aquí, pues por el franquismo, que tiene sus gracias y sus desgracias, pues todo lo que era la modernidad del mundo anglo-protestante, pues no había entrado tanto. Y sí, se conocían los grupos de rock, se conocían algunas películas y demás, pero todo pasaba por cierto matiz. Y bueno, esto lo digo porque de alguna manera yo sé que mis padres a mí me han querido dar la mejor educación y el cariño más grande y el amor más grande que ellos han podido y han sabido, pero ellos son hijos de su tiempo y pues yo del mío, lógicamente. Entonces, cuando yo tenía 8 años, ellos se separan y yo además era un niño bueno, pues que había pasado una infancia con médicos y con doctores porque tenía epilepsia juvenil. En aquella época ya había tratamiento para la epilepsia juvenil, pero todavía había niños que se morían por eso. Y mi caso era bastante severo. A mí me llegaron a medicar con una medicación muy potente que se llamaba Tegretol y me dejaba muy groggy. Entonces, entre eso y que mis padres se separaron al poco de cambiar de localidad, al poco de mudarnos, pues yo en la escuela fui el típico niño que hoy en día le llaman bullying, ¿no? Que todo el mundo se mete con él, que pues no... Eso, yo no conseguía defenderme cuando la gente me insultaba o se metía conmigo porque, por un lado, estaba dormido por el Tegretol, por la medicación, era una medicación que me dejaba groggy. Tomaba café desde los 8 años, solo para poder estar despierto en clase, con eso os lo digo todo. Y por otro lado, pues emocionalmente yo no estaba fuerte y entonces pues recibí mucho bullying por parte de mis compañeros, ¿no? Y con eso viví pues hasta los 16 años. Hice algunos amigos en el instituto, amistades muy buenas, que a pesar de que por hacerse amigos míos recibieron bullying también, prefirieron recibir bullying y ser amigos míos. Lo cual es una gracia que Dios me ha dado y que reconozco ahora. En su momento, pues sencillamente era agradecido con las amistades que me caían porque no tenía otras. Eh, y bueno, digamos que llegué al instituto en esas condiciones y eso hizo que, a pesar de que yo era un chaval que sacaba buenas notas, que tenía potencial para el estudio, pues con 16 años dejé el instituto. Cuando me tocó hacer el bachiller, pues yo iba a clase a primera hora para que no llamasen a mis padres y luego saltaba la valla y hacía campana, básicamente. ¿Y hacía campana para qué? Pues para nada bueno, porque en la calle, ¿quién hay? En la calle yo no podía volver a casa. En casa estaba alguno de mis padres o estaba... Entonces yo me iba a la calle y en calle, ¿quién hay? Pues los gamberros, ¿no? Los que no van al instituto, los que... Y entonces pues yo me juntaba con chavales
pues para fumar porros principalmente. Para fumar porros, escuchar música rap y poco más. A todo esto, mi familia había vivido un proceso algo peculiar que tiene que ver con la nueva era tangencialmente, pero que ellos no lo vivían de esa manera. En aquella época todavía no se hablaba de nueva era. Ellos habían estado metidos en... Se diría que era una secta, pero no del todo, porque en realidad eran ellos quienes lo dirigía y al mismo tiempo tampoco. Bueno, era una cuestión que giraba en torno a la ayahuasca. A los que sepan lo que es ya se estarán llevando las manos a la cabeza, pero no os asustéis. La ayahuasca es un alucinógeno muy potente que te hace tener visiones de índole espiritual, en muchos casos. De índole, pues eso, de sentir una comunión con el mundo, con realidades más allá de las percepciones habituales. Y digo que tiene que ver con la nueva era porque hoy en día tú dices ayahuasca y todo el mundo lo asocia con nueva era y todo el mundo piensa, esta gente está metida en rollos de chamanes y de brujería y demás. Pues sí, no, porque la manera en la que mi familia descubre eso es en un viaje que mi tía Esther hace a Brasil y que ella lo descubre por medio de una tribu que ahí lo practicaba en medio de la selva amazónica. Entonces esa tribu, digamos, había acomodado sus prácticas con la ayahuasca por un medio de un sincretismo religioso con prácticas semejantes a las católicas. Es como si de alguna manera celebrasen una liturgia en la cual la comunión se hacía con ayahuasca, pero vendría a ser algo así. Y claro, mis padres, sobre todo mi tía, pero mi padre también, que se habían criado en un entorno más tradicional, habían ido a misa los domingos de críos y estaban un poco rebotados de todo eso, esto les enganchó muy bien. O sea, para que os hagáis una idea, en esa tribu, yo estuve ahí, luego entraré en más detalle en eso, en esa tribu tomaban ayahuasca y los cantos que hacían mientras tomaban eran cantos que tanto podía ser al sol y a las estrellas como a la Virgen María o a los santos. O sea, de repente se ponían a cantarle a un santo o se ponían a cantarle a la Virgen le cantaban muchísimo, a Jesucristo, al Señor, o sea, era un sincretismo religioso absoluto, pero que tenía sentido allá. En la tribu donde lo practicaban en medio del Amazonas, eso tenía sentido, porque yo me imagino que en algún momento predicadores portugueses o hispanos llegaron allí y les explicaron estas cosas, los intentaron evangelizar y ellos pues se quedaron con lo que les gustó, lo que no lo desecharon y lo juntaron con sus ritos de ayahuasca y demás que hacían allá en la selva y era lo que hacían allí. También había toda una leyenda de uno que se llamaba el Padrino Sebastião, que había fundado, que había hecho un pueblo allá. Bueno, era una cosa así. Y entonces esto mi familia de alguna manera lo descubre allí y lo trae para acá. Y entonces, bueno, yo había estado de niño en estas sesiones porque duraban toda una noche, por lo tanto se hacían normalmente de sábado a domingo, o sea, la noche del sábado al domingo, propiamente siendo domingo. Es que por eso os digo que era muy litúrgico. Y entonces, pues eran como unos campamentos que se hacían cada fin de semana. Se iba a una casa en medio del campo y ahí, pues, con 20, 30, 40 personas de aquí españoles, pues esto se llevaba a cabo y se hacían estas sesiones de ayahuasca, pues cantando a la Virgen, a las estrellas, a los santos, etc. Y yo esto lo había vivido de niño y por lo tanto lo había visto como una cosa normal, porque lo que uno vive de niño normalmente no se pregunta más allá de... Bueno, pues sí, sabía que mis compañeros de clase no lo hacían, pero pensaba, pues ellos se van, yo qué sé, a Calella. No sé, o sea, me lo invento. Pero lo veía como algo normal. Y toda esta introducción, ¿por qué os la explico? Porque llegado a la mayoría de edad, con este panorama que os planteo de un niño de 16 años que, como le hacen bullying en el instituto, empieza a hacer campana y empieza a irse con malas compañías a fumar porros por ahí,
y demás, pues mi padre, que había hecho la mili en su tiempo y que había estado metido en estos temas de la ayahuasca, del santo daime, le llamaban, no le llamaban ayahuasca, le llamaban santo daime. O sea, era una especie, lo tenían como santificado a la sustancia, ¿no? A la ayahuasca, en esa liturgia, en ese rito. Pues él se le ocurrió que los hombres necesitamos, de alguna manera, cuando pasamos de la infancia a la adultez, un rito de paso, ¿no? Como él había sido para él la mili, que eso le había dado a él, a pesar de que lo había sufrido por el hecho de pasarlo, pero le había dado unas herramientas para enfrentar su vida, ¿no? Y él reconocía ese valor y entonces, pero como él estaba metido en estos asuntos, consideró bueno, que lo que iba a ser bueno para mí era mandarme pues un verano entero a vivir allí en la selva amazónica con esta tribu, pues para que yo experimentase cómo era la vida en un lugar pues más salvaje, más en conexión con la naturaleza y obviamente pues practicando estos ritos ya de forma, ya no como niño que nos tenían apartados y no nos daban esa sustancia, lógicamente, sino de una forma activa, ¿no? También hay que decir que mis padres esto, en realidad mi padre decidió hacer esto, pero esos grupos que ellos habían organizado con mi familia, con mi tía y demás, se habían disuelto porque ellos ya vieron que mucha gente se tomaba esto, pues eso, como un entretenimiento, como algo de nueva era y no era lo que ellos pretendían y esos grupos ya ellos mismos los habían ido disolviendo. Y cuando yo fui allí a Brasil, eso ya aquí en España ya casi no tenía predicamento, salvo por gente que había nacido de esos grupos y que sí que lo hacía como terapia psicológica o como algo New Age, ¿vale? Ahí sí, ahí es donde empieza, digamos, la aplicación nueva era de la ayahuasca, precisamente cuando estos grupos que mi familia había introducido copiando la tradición de la selva se empiezan a disolver. Es cuando de repente esto se convierte en un tratamiento de nueva era. Pero bueno, al grano. La cuestión es que a mí me mandan con 18 años recién cumplidos a pasar un verano en plena selva amazónica, tomando ayahuasca 2 o 3 veces por semana y viviendo con la gente de allí, conviviendo con la gente de allí. Yo allí estuve recogiendo las plantas, cortándolas de la mata, de la selva, con los que ellos hacen la ayahuasca. Estuve pelándolas, cociéndolas, haciendo todo el ritual con el cual ellos hacen la ayahuasca, que por cierto lo hacen tomando ayahuasca. O sea, es todo un ritual muy elaborado, la verdad. No es algo para menospreciar. Desde el punto de vista antropológico, y eso habría que estudiarlo porque esas comunidades la verdad es que funcionan y giran en torno a eso. Entonces, pues yo estuve allí y claro, tuve unas experiencias alucinantes. Tuve experiencias, bueno, la ayahuasca es un alucinógeno muy potente, es de los alucinógenos más potentes que hay registrados. Creo que por dosis es incluso más potente que el LSD. Ahora no lo sé, pero bueno, Y tuve unas experiencias verdaderamente místicas, algunas que de verdad me acercaban a la divinidad y además allí, como se predicaba todo esto y se tomaba cantándole a Dios, al Cristo y a la Virgen, yo volví de allí con una cruz colgada del cuello. La cuestión es que al llegar aquí, ¿en qué se convirtió eso? ¿En qué aterrizó? ¿Aterrizó en que yo me acercara a Dios, a la Virgen, a la Iglesia? No, porque yo venía con la cabeza comida por mis profesores de instituto, por la propaganda del mundo, porque, bueno, pues hay una leyenda negra anticatólica, hay una leyenda negra antihispana. Pues yo venía con la cabeza comida con todas esas historias y cuando yo llegué aquí, pues mi religiosidad no tenía sentido, porque no tenía sentido fuera de ese lugar, fuera de ese pueblo en el Amazonas. Y entonces, ¿qué me pasó? Pues que, bueno, yo en ese tiempo estaba cursando
unos estudios en artes gráficas, dibujo, pintura, todas estas cosas, un poco pues para que mis padres me dejaran en paz, porque yo verdaderamente no le presté mucha atención. Pero digamos que después de esa experiencia con la ayahuasca saqué una novieta que la conocí en ese curso de artes gráficas que estaba haciendo, que esa muchacha, cuando yo le conté que yo había tomado ayahuasca y demás, alucinaba. Era como su sueño, era como, wow, has hecho aquello que yo quiero hacer desde que tengo uso de razón, etcétera, etcétera. Esa chica era una chica que se iba de rave cada fin de semana y un fin de semana se metía ketamina, el otro MDMA, el otro éxtasis, el otro cocaína, el otro speed, fumar porros era algo diario. Y yo ahí probé todas las drogas, me metí, estuve 2 años con ella y bueno, salvo la heroína, creo que poca cosa me quedó por probar, poca cosa. No es que me enorgullezca de ello, pero bueno, es el camino que he andado y como te diría, al menos me sirve para que en el futuro, cuando un chaval me diga, no, no me puedo tomar el pelo, ¿qué quieres que te diga? Más que yo no habrás vivido, muchacho. Y entonces, bueno, todo eso lo viví, pero no soporté al lado de esta mujer porque el estilo de vida que ella llevaba, bueno, os podéis imaginar, o sea, era desenfrenado, frenético, ella no sabía lo que era la fidelidad. A mí esas cosas me dolían porque a pesar de que yo me había revelado y me había convertido en un rapero chungo, chupiguay, que va por ahí tomando esto y lo otro y todo lo demás allá, pero yo seguía siendo ese niño al que le hacían bullying, ¿no? Ese corazoncito tierno que lo que quiere es que le traten bien y que además valora el bien, valora que las cosas se hagan para el bien de los demás, ¿no? Pues eso lo seguía teniendo y al lado de esa mujer no lo encontraba. Y como rapero chungo chupiguay que era, pues compuse una canción que la podéis encontrar en mi canal. No, no la podéis encontrar, no está publicada en ningún lado. Pero sí, compuse una canción. Y me desentendí de eso y me largué. Entonces, eso hizo mella en mí de una forma muy negativa. Porque de repente me quedé un poco como apartado del mundo, porque no sabía qué hacer con esa experiencia que había vivido, que había sido una experiencia mística, había sido una experiencia religiosa, casi casi, eh, de conexión con lo divino, ¿no? Aunque fuera a través de las drogas, pero yo eso lo había vivido y quiero ponerlo en su valor también. No digo que la gente tenga que drogarse para alcanzarlo, de hecho, mejor si no se drogan, en absoluto, nunca. Pero para mí ese fue el camino y es el camino que Dios quiso que yo andara. Y no sabía qué hacer con eso porque me encontraba de repente con un mundo en el que si yo predicaba eso que había vivido, o bien me metía en el mundo de esa mujer que ya había visto que ahí no había bien alguno, o bien me tenía que meter de pseudogurú y eso a mí me daba la sensación que era mentirle a la gente. Pensad que yo había estado en lo más auténtico, había estado en medio de la selva y yo no podía engañar a la gente y decirle que eso era solo una terapia psicológica. Eso es mentira. Entonces, bueno, me quedé un poco desubicado y pasé unos años pues un poco en solitario, con mis amigos más íntimos, pues quedando de vez en cuando para echar una partida de rol, jugando a muchos videojuegos, jugando muchos porros, eso sí. Encerrado en mi cuarto jugando videojuegos y fumando porros, básicamente. Eso es lo que hice durante 2 o 3 años siguientes. O, sí, hasta los 22, 23. Y entonces decidí sacarme el bachiller porque tenía esa espinita clavada. Tenía esa espinita clavada de que yo había sacado muy buenas notas, pero había dejado mis estudios a medias por lo que os contaba. Y decidí sacarme el bachiller. Y me matriculé en el bachiller, en el mismo instituto que había dejado tiempo atrás. El instituto había cambiado mucho. Yo hacía pues 7 años que había dejado el instituto. El instituto había cambiado mucho. Y me volví a matricular y me saqué el bachiller. Imaginaros, yo que tenía 21 años, pues sacándome el bachiller con chavales
tenía 21 o 23 creo que me matriculé. Pues sacándome el bachiller con chavales de 16, o sea, imagínate qué valor el mío, que me lo diga yo a mí mismo, pero es que, madre mía. Bueno, y allí pasé absolutamente de haber predicado ese misticismo etéreo que hasta yo mismo me daba cuenta de que era falso. Pasé al ateísmo más radical, estudiando ciencias precisamente. Las asignaturas que mejor se me dieron fueron filosofía, física y matemáticas. Y me encantó la filosofía, pero precisamente en ese momento yo me adherí a las filosofías más ateas, ¿no? O sea, también es un poco lo que se explica en el currículum de filosofía de las escuelas públicas aquí en España, ¿no? Karl Marx, por ejemplo, es una eminencia. Y Nietzsche, Nietzsche, bueno, te lo ponen por las nubes, ¿no? Y entonces yo pasé al ateísmo más radical. Recuerdo que tenía un compañero de clase en aquella época que era mormón, que sus padres eran mormones, y bueno, el chico, la verdad es que se venía mucho conmigo y le gustaba mucho charlar conmigo y estar conmigo, supongo que yo también porque yo tenía ese sentimiento de caridad por el hecho de yo haber pasado mal mi tiempo en el instituto. Pero yo, pobrecito, lo acribillaba a preguntas y criticaba la religión a más no poder, y yo me pasé al ateísmo más absoluto, me pasé al otro lado. Y un ateísmo además cientificista, como que la única verdad está en la ciencia, que nada más que la ciencia me puede sostener la verdad porque todo lo demás es etéreo. Claro, yo por mi experiencia era así, por mi experiencia aquello que para mí había tenido valor en algún momento, de repente se había vuelto etéreo y se había girado en mi contra. Entonces, solo podía apoyarme en la experiencia empírica de lo sensible, ¿no? Y por lo tanto en la ciencia. Y me pasé a ese materialismo vulgar. A partir de ahí, pues fui haciendo mi vida, me saqué el bachiller, conocí a otra chica que había conocido con 16 años en un cursito de artes que había hecho antes de ese otro curso y demás, una extraescolar que había hecho cuando era chaval. Bueno, pues volví a encontrarme con esa chica, me junté con ella, nos fuimos a vivir juntos y me matriculé en la carrera de física. Con 27 años empecé la carrera, con 27 años. Y me fui a vivir con ella al barrio de Gracia de Barcelona, que como sabéis, los que lo sabéis, es un barrio muy bohemio, es un barrio, bueno, al menos en aquella época era como el barrio de los hippies, de los punkis, era el sitio donde ir a tomarse unas cervezas por la noche, etcétera, etcétera, pero de fiestas alternativas, ¿eh? No, nada comercial, nada, bueno, hoy eso ha cambiado un poco, porque, bueno, al final lo alternativo se ha convertido en lo mainstream, pero en aquella época todavía conservaba ese aire, ¿no? El bohemio. Y entonces nos fuimos a vivir allí y pasamos allí, pues, varios años, pasé yo allí con ella, sacando la carrera y otros proyectos. Pero conforme yo avanzaba en el estudio de las ciencias, me daba cuenta que la física, las matemáticas, no me daban razón de las verdades más íntimas, ¿no? Bueno, ya no íntimas en el sentido, más fundamentales. Es decir, yo pensaba que que yo había estudiado mecánica y que cuando entendiera la termodinámica, por fin entendería correctamente el concepto de energía y que entonces tendría una verdad más fundamental. Y entonces entendía la termodinámica y decía, bueno, vale, pero como no sé exactamente de qué está hecho la materia, pues cuando lo sepa y estudie física cuántica, pues entonces sabré y tendré un conocimiento. No. Al final, todos son modelos matemáticos que están muy bien elaborados, que son muy operatorios, que permiten desarrollar tecnología y explican los experimentos, pero no dejan de ser modelos matemáticos. Es como el que hace un modelo de unas físicas para mover un personaje en un videojuego. Ha hecho un modelo, pero no ha hecho la realidad. Pues lo mismo. El modelo lo puedes aproximar todo lo que quieras y puedes poner tantos términos como quieras, pero has hecho un modelo. No estás describiendo la realidad, no estás explicando la realidad en sí misma, sino a través
de un modelo que es operatorio en tanto en cuanto se ajusta o funciona. El criterio de verdad en las ciencias es puramente aristotélico, es un criterio de adecuación. Es verdad los teoremas científicos en tanto en cuanto se adecúan a la realidad que está estudiando y además no es necesario que sea una verdad exhaustiva. Os voy a poner un ejemplo. Si el tiro parabólico, esto se da en bachiller, ¿no? El tiro parabólico que tiene una componente que se mantiene constante en dirección horizontal y una componente que es acelerada en la dirección vertical. ¿Vale? Pues esto se estudia en bachiller. Bueno, pues para yo calcular el tiro parabólico de una piedra arrojada con la mano, me basta con eso, ¿no? Me basta con saber la masa de la piedra, con saber la velocidad inicial, con saber la aceleración inicial hacia arriba y la teoría de la gravitación universal y poco más. Y con eso ya tiro. Ahora, y si yo soy un francotirador que lo que quiero es darle a un objeto que está a medio kilómetro, me lo invento, pero bueno, pero ahí ya tengo que considerar el efecto Coriolis de la Tierra, el efecto del viento, el efecto... ¿Qué quiero decir? Que tengo que añadir más términos a la ecuación que voy a trabajar y que voy a resolver para poder predecir el movimiento de la bala, que al final es un tiro parabólico igual, y poder acertar en el blanco. ¿Significa eso que el otro modelo es falso? No. No es falso. Sencillamente que no necesitaba añadir tantos términos. El criterio de verdad es el mismo, es el de adecuación. Si se adecúa a lo que yo necesito, pues ya me basta. Es verdadero porque se adecúa, punto. No tiene más. Pues con la física cuántica pasa exactamente lo mismo. Es verdadera porque se adecúa a los experimentos y porque permite desarrollar tecnología como la que estamos usando ahora mismo para hablar. Los portátiles, los móviles, todas estas cosas. Pero ahí no encontré la verdad. Ahí no encontré la verdad. Y eso me hizo empezar a divagar por corrientes filosóficas muy diversas. Yo tonteé con todo, desde el comunismo hasta el liberalismo. Empecé incluso a inventarme una paranoia mía muy sui generis que intenté plasmar en una novela y al final pues no me salió y me acabé convirtiendo. Bueno, paso a paso, ya llegaremos a eso. Y entonces, sencillamente, pues seguí investigando y llegó un momento en que la manera de pensar que yo tenía era tan distinto de la mujer con la que compartía mi vida en ese momento, y además era una mujer esa también, pues eso, que era muy individualista, estaba muy hecha, no era una mala mujer, pero estaba muy hecha al mundo. Era una mujer, ella había estudiado ciencias también, pero era como mucha de la gente que te encuentras en facultades de ciencias hoy en día, que son gente, pues eso, hecha al mundo, que consideran que la única verdad es en la ciencia, pero luego tienen fe en cosas, pues como, pues yo qué sé, la libre determinación de los pueblos, el feminismo de última ola, este tipo de cosas que no tienen un fundamento, verdaderamente no tienen fundamento en la realidad, pero por una cuestión de fe las creen, ¿no? Yo precisamente por esas indagaciones filosóficas que había ido haciendo me había ido alejando de estos planteamientos y llegó un momento en que nuestra vida juntos era insostenible, porque es que yo no podía hablar con ella sin discutir, no podía hablar con ella sin que nos peleásemos. ¿Por qué? Porque o bien nos peleábamos por cosas de la vida cotidiana, porque tú nos has fregado los platos y tú nos has puesto la lavadora, o bien si nos poníamos a hablar de temas un poco más profundos, si yo me mordía la lengua, pues vale, pero como no me la mordiera y le dijera lo que yo opinaba, pues se montaba la de Dios es Cristo, ¿no? Como dicen. Y entonces llegó un momento que lo dejé con ella no lo entendió. Ella consideraba que era normal que las parejas se peleasen y que no piensasen lo mismo y demás, y que eso era... Porque es que verdaderamente sí es como el mundo vive estas cosas. Sí que es normal tener puntos de discusión, pero no es normal estar discutiendo por todo y que sea... O sea, la vida que yo tenía con esa mujer era como si fuéramos compañeros de piso que tienen vidas paralelas, que apenas se conocen y que cada uno está a su rollo, uno con sus cosas y el otro con sus cosas, y que pues como duermen en la misma cama, de vez en cuando se acuestan, ya está. O sea, no
no había una intimidad a nivel emocional, a nivel intelectual, de conocer al otro. No, porque no podía verla, porque es que era una discusión constante. Y entonces ahí yo me mudo a Santa Coloma de Gramenet, que es donde resido actualmente con mi esposa. Obviamente me mudo antes de conocerla. Aquí fue donde sucedió la magia. Y donde sucedió no solo la magia de conocerla a ella, sino mi conversión, que fue previo a conocer a mi esposa. Y bueno, al llegar aquí yo venía rebotado del mundo. Yo venía rebotado del mundo, enfadado con todos, estaba en el nihilismo más absoluto. O sea, yo en ese momento pensaba que solo yo valía, que los demás eran todos, o sea, una soberbia absoluta, un nihilismo. Claro, solo yo valía, pero al mismo tiempo yo estaba fracasando, porque en los estudios me estaba costando una barbaridad sacármelos, porque profesionalmente, mientras no pudiera sacar los estudios, trabajaba de trabajos basura. O sea, ¿qué podía yo pensar del mundo si yo pensaba que yo era el único que valía y a mí me iba mal? Pues imagínate el mundo. O sea, esto era, bueno, casi depresivo. Suerte que yo no tengo un carácter extremadamente depresivo, porque si no, pues no sé qué hubiera sido de mí. Y ahí fue, en ese momento de hundimiento de todas mis creencias, que precisamente por el hecho de repente encontrarme aislado, encontrarme en una nueva ciudad, compartiendo piso con un amigo que apenas conocía, que era un amigo de un amigo, que se vino a vivir conmigo también porque por motivos personales también lo había dejado con su novia, no sé qué, bueno, coincidencias de la vida. Pues ahí encerrado en mi habitación otra vez volví a las andadas, a lo que es pues jugar videojuegos y fumar porros. Pero ¿cuál fue la diferencia aquí? La diferencia era el camino recorrido. La diferencia era que yo ya estaba a la mitad de la carrera de física, que yo ya había hecho una serie de indagaciones filosóficas y que mis intereses ya no solo se centraban en el World of Warcraft y en la música rap, sino que habían ido un paso más allá. Y empecé a ver conferencias, a ver vídeos. Lo primero que me chocó mucho fue que se me cayera la venda de los ojos respecto a la leyenda negra antihispánica. Eso fue un punto de inflexión, eso fue algo que me sorprendió. Y tuve que reconocer que si eso que se hizo en América se había hecho así, había sido porque los reyes que lo habían impulsado eran católicos, no por otro motivo. Y ahí ya nos íbamos acercando a mi conversión. Yo había conocido varios sistemas filosóficos. El último que estudié antes de mi conversión fue el sistema de don Gustavo Bueno. Algunos del canal a lo mejor lo conocen, otros no. Es un filósofo español que murió no hace tanto y que dejó una escuela. Y hoy hay varios canales de YouTube que se dedican a divulgar las ideas de este hombre y a seguir desarrollándolas, a seguir investigando según su sistema. Y con ese sistema también se me cayó la leyenda negra y se me cayó también la leyenda negra anticatólica, porque ese hombre se considera ateo, pero católico. Es una manera de verlo. Yo obviamente no lo comparto, pero de alguna manera eso me chocó mucho. Me chocó muchísimo porque de alguna manera lo que venía a entender yo es que yo siempre había hecho una enmienda a la totalidad a todo lo que tuviera que ver con la religión en general, ¿no? Siempre había pensado, y con el cristianismo en particular. Pero claro, lo había hecho de esta manera porque yo había asociado el cristianismo, yo no había distinguido en el cristianismo las diferentes corrientes que aparecen, bueno, a lo largo de toda la historia, pero principalmente a partir de la Reforma luterana, ¿no? A partir de la Reforma protestante. Yo no había distinguido el catolicismo de las demás corrientes, digamos, evangélicas, ¿no? Y al no hacer esa distinción lo metía todo en el mismo saco. Y claro, criticar a los evangélicos es muy fácil. Criticar a los evangélicos es muy fácil porque no tienen verdaderamente una doctrina firme. Te encontrarás a uno que sí la tenga, pero la tiene, ¿por qué? Porque es la suya. Pero no le sigue nadie más. Él está ahí en su burbuja pensándose que es el rey del mundo como me lo pensaba yo cuando era ateo. Pero no hay una sistematización histórica y por lo tanto es muy fácil meterte con ellos y criticar su fe.
Y es lo que yo hacía como ateo. Cuando de repente empiezo a descubrir la fe católica, sobre todo la doctrina, a nivel filosófico, ¿no? Y empiezo a caer del burro. Al principio lo que me sorprendió más fue la antropología católica y cómo a través de las leyes morales, ¿no?, se construyó una sociedad que era sólida, que tenía fundamento y que daba buen fruto, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo. Y ahí fue cuando yo tomé una determinación que fue el antes y el después. Yo ahí dije, bueno, si esta antropología es cierta y funciona y da fruto, pues vamos a ponerla en práctica. Aunque no crea, yo no creo, no soy creyente, no me considero católico, ni siquiera me considero, pues eso, no creo en Dios, soy ateo, pero si esta antropología es cierta y está bien fundamentada, que parece ser, al menos en lo que se refiere al fruto histórico que ha desarrollado, pues que además Cristo mismo lo dice, por sus frutos los conoceréis, pues vamos a ponerlo en práctica. ¿Y cuál fue la enseñanza que empecé a poner en práctica? Pues la de la castidad. La de la castidad, ¿por qué? Porque precisamente yo había tenido, como os acabo de contar, muchos problemas con mis exparejas. Y venía muy quemado con el tema. Además, el feminismo en ese momento estaba como ahora, ¿no? Pero en ese momento era hegemónico. Ahora hay críticos, ahora hay gente que abre la boca y lo critica. Cuando yo corté con mi ex, en aquel momento apenas había voces críticas del feminismo. Y a mí me repateaba por dentro. Y entonces, para mí la doctrina de la castidad fue un bote de salvavidas. O sea, fue como decir, vale. Si yo practico la castidad y nunca le lanzo la caña a ninguna mujer y nunca tengo la pretensión de acostarme con ella, puedo relacionarme con las mujeres sin esa tensión de yo estar buscando una pareja y al mismo tiempo no me pueden acusar de nada. Voy a estar limpio, porque nunca voy a ni siquiera intentarlo. Ni siquiera voy a pedirles el número, ni siquiera voy a decirles de quedar un día. Nunca. Pues esa fue la determinación que tomé. Y además la tomé de forma muy imperfecta, porque yo seguía, digamos, pecando en soledad, para que nos entendamos. Pero tomé esa determinación. Pues, ¿cómo serán las cosas de Dios? Que fue tomar esa determinación en lo más íntimo de mi corazón y de verdad tomármelo en serio, o sea, decidir hacerlo de verdad, que de repente sentí un gozo. Al cabo de una semana yo estaba lleno, o sea, pasé de la depresión al gozo, pero al gozo más absoluto, solo por haber tomado esa decisión de practicar la castidad. Y en ese momento me acordé de San Ignacio de Loyola, ¿no?, cuando habla de la consolación, ¿no? Y dije, ¿no será esto la consolación de la que hablan? Y ahí me caí ya del caballo. O sea, ahí fue cuando ya no pude sostener más mi ateísmo. Primeramente ya había hecho una purificación a nivel doctrinal, como os acabo de explicar, y ahí ya fue emocional. Ahí ya fue que me golpeó el corazón. O sea, al final, uno cuando tiene ese encuentro con Dios, yo siempre digo que hay que sostenerlo en la verdad y por lo tanto conviene que uno trate de conocer a Dios y trate de conocerlo de la manera que pueda. No todo el mundo tiene las mismas capacidades intelectuales ni es necesario que las tenga. Hay gente que lo conocerá a través de la escritura, hay gente que lo conocerá a través de la filosofía, hay gente que lo conocerá a través del hermano que le hable o a través de la práctica de la virtud o a través de los sacramentos o a través de lo que sea. Pero hay que hacer ese esfuerzo por conocer a Dios, ¿no? Pero también es verdad, y no es menos cierto, que en el momento de la conversión hay un enamoramiento, hay un momento de apasionamiento, el corazón te late por las cosas de Dios, por las cosas de Dios y de la Iglesia. Y yo creo que precisamente de eso se aprovechan muchas sectas protestantes, porque en lo esencial del mensaje pueden estarte planteando lo mismo que la Iglesia Católica, ¿no? Dios te ama. Y si te cogen en un momento de debilidad en tu vida, eso puede ser muy consolador. Pero luego no te dan el fundamento. Ahí no hay doctrina. Entonces,
o una de dos, o te quedas ahí pegado tratando de buscar un consuelo emocional que se termina, porque se termina, igual que en las parejas, igual que en el enamoramiento de un hombre con una mujer. La pasión dura lo que dura y luego se acaba. Y lo que queda es lo que hayas construido durante el tiempo que duró la pasión. Y gracias a Dios yo en ese tiempo estuve un año con ese apasionamiento y gracias a Dios pude seguir indagando y seguir investigando. Me acerqué a la iglesia por primera vez, empecé a ir a misa. Obviamente no estaba bautizado, no tenía los sacramentos, por lo tanto no podía comulgar. Pero bueno, yo estaba ahí en misa y Dios me dio la gracia además de que un hombre que murió, que era asiduo de la parroquia de aquí de Santa Coloma, le dejó todos sus libros a la parroquia y el párroco, como sabía que a mí estos temas me interesaban y demás, me llevó para casa de este hombre y me dijo, coge el libro que quieras, coge los libros que quieras. Bueno, me llevé 2 bolsas de libros y ahí había Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Homero, Cervantes, bueno, Hegel, Marx, todo. O sea, había de todo y yo arramblé con todo lo que pude. Entonces ese año, antes de mi bautizo, yo estuve principalmente formándome. También hice la catequesis en la iglesia, la catequesis oficial, digamos, aparte de la que yo por mi parte me procuraba. Y un año después me bauticé. Y fíjate cómo son las cosas de Dios, que todo empezó por una decisión de practicar la castidad. Y una semana después de mi bautizo, conozco a la que hoy es mi mujer, la mujer de mi vida, en la puerta de la iglesia. Y resulta que ella siempre había ido a esa iglesia, yo también, solo que en horas distintas. Y no la conocí hasta una semana después de bautizarme, es como si Dios hubiera querido entregarme ya limpito, digamos, después de todo el proceso de purificación de ideas, mental y demás, y ya después de ese proceso también de purificación emocional, llegar al bautizo, limpiarme del pecado original, hacer mi primera confesión y ¡pum!, me presenta a la que es la mujer de mi vida. La conocí delante de la iglesia, ella estaba saliendo y yo estaba sacando a mi perrita y yo ya había ido a misa ese domingo, pero había ido porque un amigo en común me citó porque me quería dar algo, ahora no recuerdo, es que ni siquiera recuerdo el pretexto, honestamente. Solo recuerdo que ahí fue cuando conocí a mi esposa. Y fue muy lindo porque en ese momento mi amigo Elder me presentó a varias personas que estaban allí. Y en el momento en que yo le cogí la mano a Ligia, que es mi esposa, que en aquel momento no la conocía, ella me dijo algo así como, yo soy Ligia, encantado, y me cogió la mano. Y yo sentí como una tensión, sentí como una chispa, como algo. Esas cosas que antes hubiera pensado que era un ligue, ¿no? Un ligue, ya me entendéis en qué sentido. Hubiera pensado que era una tensión sexual. Pero en aquel momento no lo vi así. Lo vi como, uy, ¿qué ha pasado aquí? Porque yo, como os dije, yo seguía fiel a mi voto de no tratar de ligar con nadie. Entonces yo, cuando le di la mano, no estaba intentando ligar con ella. De hecho, le di la mano a un montón de gente. Pero con ella sentí ese algo. Y a la semana siguiente, Elder propuso que quería grabar mi testimonio para su canal porque, bueno, él antes de venir aquí a España, él es de Honduras también, como mi mujer, y él tenía una comunidad allá y quería darle noticias suyas y motivar a la comunidad a seguir creciendo en la fe y demás. Y como mi testimonio tenía estas partes así, pues más de indagar en las verdades de la fe y todo esto, pues quería que yo lo expusiera para motivar a los jóvenes de allá de Honduras, ¿no?
Y entonces él lo propuso y dijo sí, y cuando justo conocí a Ligia, dice sí, y la semana que viene hemos quedado para grabar su testimonio. Y no sé si él preguntó, pero necesitamos un cámara o algo así, o Ligia se ofreció, no sé exactamente cómo fue. Pero la cuestión es que yo me acuerdo como que eso se había dicho ese día. Y entonces yo le dije a Elder, ¿has llamado a esa chica para que haga de cámara? Y Elder le contactó y, y creo que ella fue sin tener ninguna pretensión de nada, ¿eh? Honestamente lo digo. Yo creo que ella fue, pues sencillamente le dijeron que si podía hacer de cámara y dijo que sí y ya está. O sea, y creo, de hecho creo que su pretensión era que Elder fuera a tocar la guitarra, porque Elder es músico y toca el piano y la guitarra y demás, en unas adoraciones que ella hacía en otra iglesia, en otra parroquia o algo así. O sea que la motivación no tenía nada que ver conmigo. La cuestión es que, efectivamente, la semana siguiente nos volvemos a ver para grabar mi testimonio en la iglesia mayor. Y después de grabar el testimonio, Elder se va corriendo porque tenía un compromiso y nos quedamos ella y yo. Y nos ponemos a hablar un poco más en profundidad. Ella me empezó a preguntar. Y en un momento dado, cuando le dije que cuando a mí me habían hablado de las vocaciones, ¿no? El sacerdocio y el matrimonio, yo había sentido que mi vocación era ser esposo. Pues en el momento en que yo pronuncié esas palabras, se hizo un silencio absoluto entre los dos. Yo me quedé mirando al suelo, o sea, como así como atontado, porque además era la segunda vez que veía a esa mujer, yo ni sabía por qué le estaba contando mi vida, o sea, imaginaos el panorama. Y me quedé callado como diciendo, uy, a lo mejor he dicho algo demasiado íntimo, ¿no? Demasiado, porque estábamos hablando de cosas verdaderamente personales, ¿no? Y me quedé callado mirando el suelo así como con cierta incertidumbre y veo que justo donde yo estoy mirando se posa una tórtola de estas así claritas y levanta el vuelo dirigiéndose hacia mi izquierda, que es justo donde estaba Ligia. Estábamos sentados, yo a la derecha y ella a la izquierda, y sigo a la tórtola con la mirada y la veo a ella y ella está llorando, le está cayendo una lágrima. Y en ese momento yo me quedé tan impresionado que de verdad que lo pensé en ese momento. Dije, es ella, no busques más. Ella es. Y ella fue. Ella fue. Entonces, nada, a partir de ahí yo recibí el resto de mis sacramentos que me faltaban por recibir. Ella estuvo en mi primera comunión, estuvo en mi confirmación y estuvo en mi boda. Y ahora, pues justo este semestre he terminado mi carrera, mi grado en física, ya soy graduado. Y el futuro, pues hace 2 años y medio que nos casamos y el futuro se plantea feliz. Bueno, Dios dirá, ¿no? La felicidad del hombre en realidad es la felicidad eterna ya en el cielo, pero hoy por hoy doy gracias a Dios por todos los dones que me ha dado y la verdad es que ¿qué más puedo pedir? Estamos abiertos a la vida, evidentemente, estamos buscando esa criatura, tenemos ganas de ser padres, tenemos ganas de vivir intensamente la vida y de explicarle este tesoro que hemos encontrado a todo el mundo. Ahora mismo Ligia y yo llevamos un proyecto de evangelización en la iglesia y hemos organizado un grupo de oración y formación en el cual pues yo explico, ella dirige las oraciones y yo explico la Suma contra los Gentiles de Santo Tomás, que es un libro más cortito que la Suma Teológica, pero denso, bien condensadito ahí. Y entonces intento, pues con la ayuda del Espíritu Santo, explicar la teología y la doctrina católica lo mejor que mis fuerzas me lo permiten. Y la verdad es que a través de este apostolado, a través del grupo de oración, pues se están viendo frutos que a mí, honestamente, no me siento digno de ellos, pero bueno, Dios obra milagros con instrumentos imperfectos, ¿no? Como somos nosotros. Y
Y esto es, pues, bueno, yo no sé qué querrá Dios de nosotros, pero aquí nos tiene. Aquí nos tiene y la verdad es que con todo lo que nos ha dado, es- me imagino que tendrá, bueno, que tendremos que estar dispuestos, vaya, por decirlo de alguna manera. Porque, bueno, solo me queda eso, agradecer y estar a su disposición. Siento que me ha dado demasiado. Desde mi familia, desde mis padres, desde mi historia, mi esposa. Eso también quería puntualizarlo. En mi momento de ateísmo, si algo me llevaba a no ser del todo ateo y no poder, era precisamente las experiencias que había vivido. O sea, fíjate cómo Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿no? Yo, si no llega a ser por esa experiencia que había tenido con la ayahuasca, en esa tribu en la que le rezaban a la Virgen María y a Cristo y a San José, eh, en el momento en que yo estaba en ese ateísmo radical nihilista y estaba empezando a investigar cosas de la iglesia, a lo mejor yo me hubiera quedado en el ateísmo, si no llega a ser porque yo había tenido experiencias místicas, ¿no? Entonces, quiero decir con eso, yo no desprecio lo que ha pasado en mi vida, en ningún sentido, ni siquiera en las cosas más turbias en las que me he metido. Tampoco estoy orgulloso, no, no puedo decir que estoy orgulloso, pero no lo desprecio, lo reivindico, porque si no llega a ser por eso yo no estaría donde estoy. Y no se puede construir nada de la nada, ¿no? Y si he llegado aquí ha sido sobre los cimientos que he contado en este testimonio y tengo tanto que agradecerle a Dios que sería absurdo y estúpido renegar de lo que he pasado y de lo que Dios me ha dado, empezando por mis padres, por mi familia, por todo el amor de mis amigos, de mis hermanos y terminando por la linda esposa que tengo y la gracia que me ha dado para el estudio y para poder explicarlo. Y bueno, pues hasta aquí. Espero no haberles aburrido y que Dios los bendiga.